Hola y bienvenidos a la sesión número 11 de Desarrolla en Swift Fundamentos. En la última sesión hablamos un poco sobre las estructuras, pero nos quedamos como a medias. No solo alcanzamos a ver el tema de los inicializadores y rápidamente recordando, un inicializador es como una función que me va a permitir crear una instancia de hasta ahorita una estructura, ¿correcto? Podemos tener cualquier parámetro que queramos en el inicializador, pero adentro del inicializador ya deberíamos de asignar algún valor a cualquier variable que tengamos declarada adentro de la estructura. Les había comentado que justamente en la siguiente sesión, o sea, en esta, íbamos a ver un poco sobre los valores computados o las propiedades computadas, cómo es que podemos utilizarlas y cuáles son sus beneficios a tener inicializadores. También habíamos comentado que íbamos a ver el tema de funciones que retornan algún valor adentro de las estructuras y asimismo vamos a ver cómo nos pueden funcionar para más. Entonces, sin más, yo digo que empecemos con esto. Entonces, abramos Xcode y creemos un nuevo playground. O si quisieran, pueden utilizar el que usamos la vez pasada. Pero yo aquí voy a crear uno nuevo desde cero. Entonces, me voy a esperar a que me aparezca esta ventanita. Y voy a crear un nuevo playground. Recordemos que el playground tiene que tener el template de iOS y en blanco le picamos Next y le ponemos el nombre que queramos. En este caso, Develop in Swift 11. De nuevo, les insisto que lo guarden en algún lugar que sepan que existe. Entonces, ahorita nada más vamos a hacer tantito más grande nuestro espacio de programación. Y ya, ahí está. Yo creo que está ahí más que perfecto. Y podemos empezar. Ok. Entonces, ahorita vamos a retomar el ejemplo que teníamos en la última sesión. ¿Y cuál era este ejemplo? Teníamos la estructura de temperatura, entonces la vamos a volver a declarar. Struct temperatura o temperature. E inicialmente teníamos la variable de Celsius, ¿correcto? Que estaba dada en double, es un valor double. Y nos quedamos en que teníamos tres inicializadores diferentes para inicializar la estructura ya sea en Kelvin, en Celsius o en Fahrenheit. Entonces solamente tenemos que poner init, poner el parámetro, en este caso Celsius, de tipo double. Abrimos las llaves y aquí vamos a decirle que el valor de Celsius, de la temperatura, por eso vamos a poner self, que hace referencia a la temperatura o a la estructura, punto Celsius. Aquí le estoy diciendo al atributo o propiedad que se llama Celsius adentro de la estructura, quiero que lo iguales al parámetro que se llama Celsius. Ya, entonces ya estamos inicializando un valor, un dato, el Celsius, con el atributo que tenemos, el parámetro que estamos mandando a través de la función init. Y asimismo podemos tener otros inicializadores. Aquí podemos tener, mandar los grados en Fahrenheit. Igual recibo de tipo double. Y ya aquí adentro solamente vamos a hacer la conversión de Fahrenheit a Celsius. Entonces el valor en Celsius va a ser igual a lo que tengamos en Fahrenheit menos 32. Y eso lo vamos a dividir entre 1.8. ¿Correcto? Finalmente podemos tener el tercer inicializador, que ahora vamos a recibir en grados Kelvin. Kelvin, igual recibimos un double. Y ahora hacemos la conversión de Kelvin a Celsius, que solamente es a cualquier valor que tengamos en Kelvin, le vamos a restar los 273.15. Si nosotros fuéramos a crear una constante que fuera temperatura, es decir, let cell temp igual a temperature, utilizando el constructor en Celsius, es decir, 29.7 grados, let fa temp igual a temperature, no, igual a temperature. Aquí ahora vamos a empezar con el constructor en Fahrenheit y decir que estamos a 77.89 grados Fahrenheit. Y finalmente una constante que inicialicemos con los grados en Kelvin. Entonces esto es igual a temperature
y vamos a utilizar el de Kelvin, es decir que estamos a tal vez 289.75. Y al momento de que nosotros verificamos el valor en Celsius de cada una de las constantes, nos vamos a dar cuenta que ya la conversión la hizo al momento de que hicimos el constructor con sus respectivos parámetros. Aquí vamos a poner fa.temp.celsius, perdón, y keltemp.celsius. Si nosotros corremos todo esto, vamos aquí a ver reflejado ya cada uno de los grados que aportamos en Celsius. El primero pues ya se dio en Celsius, entonces no hay mucho que cambiar. El segundo ya hace la conversión de 77 grados Fahrenheit a Celsius y en el Kelvin de 289. Entonces, esto puede ser una manera de tener estos datos si quisiéramos tener una estructura de temperatura, bueno, temperature, con diferentes posibilidades de tener constructores con diferentes parámetros. Pero aquí hay un error. Bueno, no hay un error más. ¿Qué tal si en lugar de nada más yo querer checar el valor en Celsius, quiero checar cuál es el valor en Kelvin y cuál es el valor en Fahrenheit? ¿Están de acuerdo que si yo quisiera hacer eso, nosotros tendríamos que tener otras propiedades adentro de esta estructura? Es decir, ya tenemos Celsius, ahora vamos a poner var Fahrenheit de tipo double y var Kelvin de tipo double. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora, si quisiéramos ya tener la conversión en automático, en cada uno de estos constructores deberíamos asignarle algún valor a estas dos propiedades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a decir, ¿sabes qué? Fahrenheit quiero que lo iguales a justamente a la conversión de Celsius a Fahrenheit. ¿Cómo es este? Pues recordemos que va a ser los grados que tenemos en Celsius más 32, perdón, por 1.8, solo hay que despejar, justamente hay que despejar Fahrenheit de aquí, y a esto le vamos a sumar 32. En el caso de los Kelvin, pues es tener cualquier, los Celsius, más los 273.15 que tenemos. Y así se dan cuenta al momento de que ya todos los valores aquí tienen un valor en el constructor, ya no me marca error. Ahora me marca error en los siguientes. ¿Por qué? Porque tenemos que justamente asignar cada valor en los constructores. Entonces vamos a poner de nuevo el self.Fahrenheit para hacer referencia al Fahrenheit de acá arriba. Lo voy a igualar al Fahrenheit que estamos recibiendo en este mismo parámetro. Y finalmente vamos a hacer la conversión del Kelvin, que va a ser igual a lo que tenemos anteriormente, que es Celsius más 273.15. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con el inicializador en Kelvin. Es decir, aquí podemos poner self.Kelvin es igual a Kelvin y el valor de Fahrenheit va a ser igual a Celsius por 1.8 más 32. Entonces ya no me marca ningún error, todo va a seguir corriendo de maravilla, pero ahora nosotros al momento de tener cada una de estos tipos de datos de temperatura, podemos acceder ya sea a su dato en Fahrenheit o su dato en Kelvin. Si nosotros corremos hasta la línea 31, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos la conversión de lo equivalente de estos 29 grados Celsius en Fahrenheit y en Kelvin. Entonces, nosotros podemos trabajar con esto, sí, pero se vuelve un poco más complicado y pues nos volvemos vulnerables a cualquier error, ya sea de dedo, que no copiemos bien la función o simplemente pues si se nos va algún signo, como hace rato se me fue aquí el más en lugar de la multiplicación, ¿no? Entonces, justamente para omitir esto, Swift tiene una solución bastante sencilla y muchísimo más elegante que se llaman valores computados. Y justamente para esto voy a dejar esta estructura, solamente la voy a copiar y la voy a pegar. Vamos a crear otra nueva estructura que se llama Safer Temperature y vamos a borrar estos inicializadores. ¿Por qué? Porque ya no los vamos a necesitar y ahorita vamos a ver el por qué. Ahorita voy a dejar
esto en bar Celsius y bar Fahrenheit. Y justamente para tener una propiedad computada, ¿cómo lo vamos a hacer? Justamente en la línea donde tenemos declarado esta variable, vamos a abrir unas llaves y las vamos a cerrar. Y adentro de esto vamos a hacer la conversión. Es decir, en el momento que tengamos algún valor de Celsius, yo quiero que Fahrenheit se actualice y tenga el valor de Celsius en automático, al momento de que tenga un valor. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma más sencilla. Vamos a decir Celsius por 1.8 más 32. Y nada más, si quisiéramos más fácil visual saber cómo es el orden de las operaciones, aunque en estricto sentido la multiplicación tiene mayor prioridad al más, pero bueno, aquí ya estamos haciendo la conversión, es decir, cuando nosotros tengamos un valor de Celsius, Fahrenheit se va a actualizar y ¿qué valor le va a poner? Le va a poner cualquier valor que tenga Celsius por 1.8 y todo eso se lo vamos a sumar 32 unidades. Esto en automático me va a dar la conversión de Celsius a Fahrenheit. Asimismo, podemos hacer lo mismo con la parte Kelvin y decir, ¿sabes qué? El valor Kelvin es el valor de Celsius más los 273.15. Al momento que nosotros vamos a crear una estructura, ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces vamos ahora sí a crear la instancia. Vamos a poner let safer temp. Va a ser igual a safer temperature. Y al momento de que yo abro los paréntesis, me va a aparecer solo un constructor y es el constructor que existe por default cuando tenemos un dato sin inicializar y sin que sea un valor computado. Entonces vamos a escribirlo, vamos a poner safer temperature que tome como parámetro Celsius el constructor y decir, ¿sabes qué? Quiero convertir 26.7 grados a Fahrenheit y a Kelvin. Y para que me crean que sí se hace la conversión, aquí vamos a buscar safertemp.celsius, safertemp.fahrenheit y safertemp.kelvin. Al momento ahora sí de que corremos esto, tengo el mismo valor numérico que teníamos anteriormente, pero sin la necesidad de escribir tantos constructores y confundirnos nosotros. Entonces, de nuevo, lo que le está diciendo aquí la computadora es simplemente, oye, al momento que tú recibas un valor en Celsius, actualiza estos valores, tanto de Fahrenheit como de Kelvin. Y ya nos ahorramos, si se dan cuenta, 3 constructores dependiendo de si quiero los datos en Celsius, en Fahrenheit o en Kelvin. Así puedo solamente dar el valor en Celsius y en automático me va a hacer la conversión, ya sea de Celsius a Fahrenheit o a Kelvin. Y con esto pues ya terminamos el tema de propiedades computadas. Todavía hay algunas otras cosas que podemos tener, como justamente les comentaba al inicio del video. Nosotros adentro de estructuras ya vimos que podemos tener un inicializador, que pues es como una función entre comillas, y podemos tener atributos y propiedades, que son las variables que tenemos en la misma estructura. Pero hay algo que nosotros también podemos tener adentro de una estructura. ¿Y qué es eso? Pues es las funciones. Y esto se le va a llamar funciones de instancia o métodos de instancia. Entonces, justamente para esto voy a irme al ejemplo del libro, que es bastante acertado. Vamos a crear una estructura que se llame tamaño, size, y vamos a agregar 2 propiedades, una que sea ancho y la otra que sea alto. Entonces width de tipo double y var height igual de tipo double. Nosotros podemos tener una función que me saque el área, podemos decir func area, y esto me va a regresar un número double. Al momento de que nosotros hacemos esto, solamente vamos a decir que me regrese, y aquí si se dan cuenta, a diferencia de de una función normal, no vamos a tener que poner la palabra return, ya que en automático va a regresar algún dato. Entonces aquí vamos a poner que sea width por height, y al momento que nosotros hacemos esto, ya en automático le estamos regresando algún valor de esta función. Entonces vamos a crear algún size
no sé, algún size en Spanglish y decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar algún size que tenga un width y un height. Vamos a ponerle que sea 12.7 y 5.0. Al momento de que nosotros queremos guardar un valor de área, podemos poner let area, va a ser igual a la estructura y al área de esta estructura. En el momento de que nosotros corremos esto, si se dan cuenta, ahora área ya tiene un valor. ¿Cuál valor? Pues la multiplicación de 12.7 por 5, que justamente la vemos aquí reflejada en la función área. Pues básicamente ese es un tipo de funciones que nosotros podemos tener en las estructuras, pero hay otras funciones que podemos tener dentro de las estructuras que son un poquito diferentes. ¿Y a qué me refiero con un poquito diferentes? Ahorita vamos a ver el por qué y justamente vamos a regresar al ejemplo de la sesión pasada, que era la estructura podómetro. Entonces vamos a empezar. Struct podómetro. Vamos a tener una variable contador o count de tipo entero. Y la vamos a empezar en 0. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a caminar, pues empezamos con 0 pasos el contador con un podómetro. Entonces, nosotros cuando queremos alterar o modificar esta función, pues por lo general lo vamos a querer hacer con una función cuando queremos cambiar el valor de este parámetro. Si nosotros simplemente ponemos func y decir incrementar, y decimos, ok, quiero incrementar el valor de count, quiero incrementarlo por un valor. Me va a marcar un error. ¿Cuál es este error? Me está diciendo que como tal no está siendo, es inmutable, aunque sea una variable y pueda cambiar. El hecho de que sea una estructura, pues se contradice un poco con lo que podemos hacer y no hacer. Entonces, justamente para que me permita modificar algún valor de este podómetro, nosotros tenemos que especificarle a la función que esta función va a alterar o va a cambiar uno de los valores o propiedades que tenemos previamente declarados. Solamente vamos a escribir mutating antes de la función. Al momento de que nosotros escribimos mutating, me va a quitar el error y en automático ya me va a ir sumando 1 cada que yo llame a la función. Asimismo, si quisiera tener otra función, igual que cambie el valor, vamos a poner mutating function, mutating func, poner incrementar por valor o por cantidad, decir que es de tipo entero y decir que count aumente la cantidad que yo le estoy dando por atributo. Y supongamos que ya terminamos nuestra caminata con el podómetro y ahora tengo que pues reiniciar el podómetro para una siguiente sesión. Entonces mutating func, resetear y aquí vamos a poner count es igual a 0. Entonces, al momento que nosotros creamos una instancia de esta estructura podómetro, let pod igual a podómetro, si se dan cuenta, recordemos que aquí no me pide esta propiedad. ¿Por qué? Porque ya tiene un valor inicial. Al momento de que nosotros tenemos un valor inicial, ya no tengo que especificarle con qué valor va a empezar. Entonces, si a este pod yo puedo incrementar un valor, puedo decir pod incrementar. Y justamente aquí primero me va a aparecer un pequeño error. ¿Cuál es este error? Justamente es que me dice que la constante pod es inmutable. ¿Por qué? Porque la declaré como constante. Entonces aquí mucho ojo. Cuando necesitemos cambiar algunos datos, tenemos que declarar esto como una variable. Y ok, justamente ya estamos alterando esto. Ya me permite porque es una variable. También puedo incrementar por un valor en específico, es decir, ahorita aquí incrementé por 1 y aquí quiero incrementar 2 números y finalmente podemos resetear el valor de pod. Entonces aquí nada más para visualizarlo vamos a poner el valor de count para ver en qué valor estamos, pod.count y pod.count
y finalmente pod.count. Al momento de que nosotros corremos esto, el podómetro empieza con 0, el valor de contador. Aquí estamos incrementando, entonces el contador ya tiene un valor de 1. Ahora estoy incrementando dos números, por lo que ahora aquí en el siguiente count ya está diciendo, ok, ¿cuál valor tenía antes? Tenía 1. Ahora estoy sumándole 2. Entonces ahora tengo 3, como aquí lo vemos. Y finalmente estamos reseteando el podómetro y ya me dice que cuando tú reseteas el podómetro, pues empezamos de nuevo el valor contador con un valor inicial de 0. Básicamente estas son las funciones, los tipos de funciones que tenemos en una estructura. Es decir, una función que solamente me sirve para instanciar y crear, regresar algunos valores, o una función que me permita cambiar los valores de una estructura. Y para ello necesitamos escribir la palabra mutating func al momento de declarar la función. O sea, en lugar de poner solo func de function, vamos a poner mutating func de mutating function. Entonces, teniendo eso en mente, ya estamos cercanos al final. De esto nada más hay algunas cosas que podemos cambiar o verificar o manipular al momento de crear nosotros alguna estructura. ¿Y cuáles son estas? Pues justamente se va un poco de la mano con las propiedades computadas que tenemos acá arriba y qué podemos hacer para prever algún cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De nuevo, ahorita vamos a tener otro ejemplo, otra estructura, struct contador, y vamos a tener una variable que sea count de tipo entero y vamos a empezarlo con 0. Lo que voy a hacer, como les comentaba, voy a inicializar este dato como si fuera una propiedad computada, es decir, voy a abrir las llaves al final de la línea y las voy a cerrar acá abajo. Y aquí adentro vamos a poner la palabra reservada will set. ¿Qué es el will set? El will set le va a decir a la computadora, oye, están a punto de cambiarle el valor, están a punto de cambiarle y asignarle un nuevo valor. Nosotros podemos identificar cuándo va a pasar eso. Y decir aquí, estamos por cambiar el valor a, y aquí le podemos poner esto, el new value, y justamente este new value es un dato que viene por default, por así decirlo, cuando nosotros creamos una propiedad computada. O sea, esto se vuelve un observador de esta propiedad. El new value es el valor que vamos a asignar al momento de crear un nuevo valor. Y finalmente, nosotros podemos poner el didSet. Y el didSet va a decir, ok, aquí estás por cambiarlo y aquí ya lo cambiaste. Entonces aquí nosotros en este mismo didSet podemos poner otro print o inclusive podríamos pues tener una condición. Es decir, dependiendo de si agregué valores o no, o dependiendo si el valor nuevo es mayor al valor anterior, pues podemos decir, sacar una resta y saber cuántos valores incrementé o cuál es el valor que incrementé. Entonces podemos poner una constante, una condicional, perdón, que sea if count, que es decir, el valor que tiene count es mayor a old value, es decir, al valor que tenía anteriormente. Entonces, quiero que me imprimas en pantalla, agregaste, vamos a poner aquí la resta de contador, bueno, de count, menos old value, valores. Es decir, aquí me va a decir, dependiendo de si el valor de count es mayor al anterior, o sea, es decir, si el momento que yo aquí en willSet asigno el nuevo valor es mayor al valor que tenía anteriormente, entonces quiero que me digas agregaste X valores, si no, no me digas nada. Entonces nosotros ahorita, nada más como ejemplo, y ya con esto terminamos, nosotros podemos crear una instancia de esta estructura. Podemos poner var cont que sea igual
a contador. Y al momento de que yo le pongo cont.count igual a 1, o supongamos igual a 10, vamos a ver qué pasa. Le doy correr y aquí me pone, ok, al momento de que tú estás igualando a este igual a este 10, la computadora va a regresar a la variable o a la propiedad count de la estructura y va a decir, ok, yo encontré un igual en la línea 104, entonces estoy seguro que va a cambiar un nuevo valor, va a asignar un valor, will set. Entonces me va a decir, oye, estamos por cambiar el valor a 10. Justamente 10 es el valor que tenemos acá a la derecha. Ya que le asigno este valor de 10, ahora se va a ir a la siguiente línea de código, la 95, y va a decir, ok, ya hice lo que me pediste al momento de que estaba por asignar un nuevo valor y ahora que ya lo agregué, quiero verificar si el valor que ya actualicé es mayor al que tenía anteriormente. El que tenía anteriormente es el valor inicial, que teníamos un valor de 10, por lo que me dice, ok, agregaste 10 menos 0, porque teníamos el valor inicial de 0, agregaste tantos valores, ya me pone 10. Si nosotros ahorita quisiéramos poner contador.count igual a 35 y corremos el programa, ¿qué va a pasar? De nuevo, me va a poner el will set que está diciendo, oye, vas a cambiar al valor 10 o vas a cambiar al valor 35. Y finalmente, ya que lo agrega o lo asigna, me dice, ok, agregaste 10 valores en la primera línea y después agregaste 25 valores en la línea 105. Es decir, tú tenías 10 y para llegar a 35 te faltaron 25, entonces agregaste este valor. Entonces con esto pues ya nos permite tener un poquito más de control y saber qué está pasando con nuestras propiedades y cuándo está pasando. Entonces al tener esto en la consola nosotros podemos visualizar si algo está pasando, si algo está asignando un valor que no debería o si debería, y pues ya se vuelve una herramienta bastante útil al momento de hacer el debugueo. Y sí, de nuevo, se va a utilizar un poco más cuando estemos trabajando ya con aplicaciones más complicadas y más en forma y no solamente en un playground. El tema que sigue ya, y ahorita ya estamos por cerrar la sesión, es justamente el tema de clases, donde vamos a terminar de ver, bueno, vamos a comparar las diferencias entre las estructuras y las clases y vamos a ver en qué casos me conviene más una clase y una estructura y obviamente vamos a recordar qué es una clase, que es lo principal. Entonces, por ahorita o por ahora ya se nos acabó el tiempo, pero nos estaremos viendo en el siguiente video de nuevo donde platicaremos acerca de clases, clases en la programación y clases en Swift y un poco de herencia. Entonces, pues nos vemos hasta la próxima.